La serie que estudiamos se titula La familia cristiana, desafíos que enfrentar y deberes que cumplir, y la conferencia que estamos estudiando, deberes de los jóvenes cristianos y sus padres en una sociedad progresista. Esta es la segunda parte. Qué bueno que tengo el privilegio de guiarle bíblicamente. Escuche este principio. Satanás tiene el ejército humano y demoníaco más grande del mundo, y la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como sabe que no puede quitar la salvación a un genuinamente salvado, usa todo su sistema para influenciarnos, para que vivamos como perdidos, en vez de vivir como verdaderamente transformados. La Biblia describe a un inteligente, poderoso Satanás que tiene estrategias, estratagemas y un sistema sofisticado para mantener engañado a sus seguidores y mantenerlos en permanente rebelión contra Dios y la verdad. Satanás ocupó la mente de usted por 10, 15, 20, 30 años. Por eso todo lo que usted aprendió sin Dios, hoy lo quiere seguir discutiendo. Satanás sabe que no puede quitarle la salvación, pero puede influenciar la mente para que algunos sean permanentemente disciplinados por Dios, que sean una vergüenza para el Evangelio al vivir como si no fueran salvados. Mi intención es que los cristianos que tienen la tendencia a mezclar algo del comunismo o el posmodernismo con el cristianismo comprendan que si estudian su escala de valores, los fundamentos de sus filosofías, al ser cristianos genuinos, no pueden creer en nada de lo que ellos ofrecen y que dicen, pues pertenecen al reino de Satanás, son enemigos de Dios. Más claro no puedo decírselo. Hablamos dos cosas, ahora la tercera en este programa. Autodescripciones que no pueden ser negadas. El antiguo dicho señala por la boca muere el pez. Nuestra labor como líderes no es mostrar una mentira para que el mal sea odiado, sino mostrar lo que los enemigos de la fe dicen que piensan, su propia descripción, para mostrar la clase peligrosa de enemigos que son. Mi obligación es decir la verdad sobre los enemigos de la fe, y la mejor forma de describirlos acertadamente y sin exageración es utilizar sus declaraciones, sus escritos, sus acciones, su historia, pues esa es la mejor manera de conocer sus pensamientos y su filosofía. La Biblia, entre comillas, de los comunistas es conocido como el Manifiesto Comunista. Déjeme hablarle de él. Si alguien quiere saber si somos cristianos, tiene que leer la Biblia. Si alguien quiere saber quién es comunista, el Manifiesto Comunista. Primero, un fundamento que no puede ser negado. El Manifiesto Comunista comienza con esta frase: un espectro se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. La palabra espectro, eso aparece en la primera línea del manifiesto. Se refiere a un espíritu, una figura fantasmal, horrible, que uno cree ver. Y cuando dice se han conjurado contra nosotros, quiere decir que existe una invocación o un espíritu o ser sobrenatural para que se manifieste y detenga al otro espíritu. Ese es el comunismo. Es la filosofía demoníaca que rechaza a Dios y todo lo de Dios. Y si usted está pensando que estoy exagerando, o no ha entendido a Dios, no entiende la doctrina, o no es cristiano. Mark es uno de los reyes del reino de las tinieblas que ha vivido entre los hombres. El Manifiesto Humanista, publicado en 1848, Mark motivó para que se inicie la destrucción violenta de las empresas privadas, como lo quiere hacer en el Perú, que se terminen las clases sociales, las naciones, como lo están haciendo rompiendo las fronteras, que no existan más religiones y que la familia no sea simplemente la familia tradicional y religiosa, sino todo el enredo de familias. El manifiesto dice, aunque hay muchas cosas que no sabemos, los humanos somos responsables de lo que somos o seremos. No nos salvará ninguna deidad, debemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Usted cree eso? En otro lugar dice, afirmamos que los valores morales se derivan de la experiencia humana. La ética es autónoma, situacional, sin necesidad de sanción teológica o ideológica, sin Dios. Lo que dijo Satanás a Adán y Eva, no, Dios, no, tú. La ética surge de la necesidad y del interés humano, dice. Negar esto distorsiona toda la base de la vida. Y agrega,
En la esfera de la sexualidad, nosotros creemos que actitudes intolerantes cultivadas con frecuencia por religiones ortodoxas y culturas puritanas reprimen sin causa las conductas sexuales, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, travestismo. ¿Usted cree eso? Bueno, ellos sí lo creen. Yo le estoy diciendo lo que ellos creen. Y Charles Francis Potter, fundador de la primera iglesia humanista de New York, dijo: el humanismo no es simplemente otra denominación de la iglesia cristiana protestante, tampoco es un credo ni un culto, es un nuevo tipo de religión, eso es. Si usted es religioso no puede tener dos religiones, si usted cree en Dios no puede creer en otro. Segundo, la destrucción de la religión, un plan que no puede ser negado. El plan del comunismo es la destrucción de la religión. ¿Quién no entiende eso? Pero no pudieron hacerlo en países que adoptaron los valores judeo-cristianos, porque estos formaron gobiernos íntegros, responsables, no corruptos, con alta moralidad, creyentes en Dios, amantes de la responsabilidad personal, creadores de la competencia, libre mercado, capitalismo, educación, justicia, como Holanda, como Alemania, como los países que adoptaron la filosofía judeo-cristiana. En cambio, los gobiernos ateos establecieron sistemas corruptos, tiránicos, explotadores, que aún en este siglo mantienen esas características, porque la esencia de su filosofía de pensamiento y la muestra de lo que piensan, ¿sabe qué es? China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Marx odiaba las religiones. Vladimir Lenin decidió utilizar la maquinaria estatal para usar violencia y otras tácticas de alta presión para irse totalmente en contra de las religiones ortodoxas. Y en 1919, Lenin presentó un nuevo programa del partido en el que incluía la eliminación de la religión. Y en 1922, Lenin declaró, escuche, cuanto mayor sea la cantidad de representantes del clero reaccionario y de la burguesía reaccionaria que logremos disparar a muerte en esta ocasión, mejor será dado que a este público precisamente debe dársele una lección de tal manera que no se atrevan a pensar en ninguna resistencia por varias décadas. Eso es lo que hicieron en China, la Unión Soviética, matar a 100 millones de personas. El sucesor de Lenin, José Stalin, estableció un plan quincenal de ateísmo que consistía en cerrar toda iglesia, destruir hasta el último sacerdote para que la Unión Soviética esté lista para el ateísmo. Eso es lo que está haciendo el mundo hoy. En la década de 1930 muchos miles de clérigos fueron arrestados, torturados y los empresarios mandaron al Gulag. En el mundo occidental los comunistas se infiltraron en la religión. Hoy siguen infiltrándose aún en seminarios evangélicos, así como se infiltraron en América Latina en el catolicismo y sectores de institutos evangélicos. Cuando se hablaba de la teología de la liberación, me tocó batallar contra la teología de la liberación, que era el comunismo metido en la iglesia. Ellos fueron capaces de infiltrar grandes organizaciones cristianas. Le estoy hablando de la historia, y el historiador búlgaro Monchil Metodiev investigó los archivos de guerra de la Guerra Fría del Partido Comunista Búlgaro y descubrió que la red de inteligencia comunista de Europa del Este trabajó cercanamente a los comités religiosos del partido para influenciar e infiltrarse en organizaciones religiosas internacionales, y lo hicieron. Infiltraron en el Consejo Mundial de Iglesias. Yo vi cuando ellos ayudaban a América Latina, reunió sectores del cristianismo. Representaban alrededor de 590 millones de personas de 150 países diferentes y se convirtió en la primera organización religiosa internacional que aceptó países comunistas como miembros durante la Guerra Fría y además aceptó el apoyo financiero de países comunistas. Esa organización disque cristiana. Basado en un archivo publicado por la KGB en 1969, Christopher Andrew, un historiador y profesor de la Universidad de Cambridge, dijo que 5 agentes de la KGB formaron parte del Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias, todavía existe, queridos, e introdujeron el pensamiento comunista, porque esta organización poderosa, millonaria, ofrecía ayuda a las iglesias en América Latina. Tremendo. ¿Cuándo los ateos no creen en nada? Si tienen una creencia, creen en nada. Los que no creen en nada son los comunistas, que niegan la vida espiritual, la existencia de Dios. Pero también hoy tenemos
en políticos, gobernantes, maestros, padres, hijos, que creen en todo, pero en realidad no creen en nada. Cuando la gente ya no cree en Dios, cree en todo. Por eso, Hugo Chávez, Maduro, yo recuerdo cuando va la gente allá, que aceptó a Cristo Chávez, que aceptó a Cristo Maduro, y salen con sus fotos. Esto han aceptado el cristianismo, el catolicismo, la Pachamama, se han relacionado con brujos, porque cuando se rechaza a Dios, el diablo puede corromper y tomar posesión del alma y crear el mundo de odio, y finalmente arrastra a la gente al infierno porque cree en todo y no cree en nada. Pero usted no puede vivir así. Además, recuerde que el ateísmo está directamente relacionado con el materialismo. Niega la existencia del alma. Cuando hubo mucho progreso de la ciencia, de la producción y la tecnología en la época de la Revolución Industrial, cuando los rápidos progresos en la ciencia, la tecnología y la producción se arraigó el culto del empirismo y el ateísmo, entonces los estudiosos comenzaron a dudar y a transmitir a la gente una pérdida de la fe. No, milagros divinos, no. ¿Qué? Una ballena, un pez grande, se tragó a Jonás. Eso es una historia para los niños, eso nunca ha existido. Y transmitieron sus ideas a la gente y comenzaron a rechazar no solo los milagros mencionados en la Biblia y la existencia de milagros, sino también un rechazo a los mandamientos divinos. ¿Y sabe qué? Hoy lo mismo están haciendo jóvenes que se han ido a instruir a la universidad y que hoy no tienen un cristianismo puro. El materialismo unido al ateísmo destruye la espiritualidad, ataca directamente a la moralidad divina que desean practicar los humanos y destruye lo espiritual. Tercero, hablemos de sus efectos en la religión. Un sincretismo evidente. Ponga mucha atención. La unión de las creencias, ritos y prácticas indígenas y el catolicismo produjo una comunidad que cree en el Dios de su imaginación, como ellos entienden en la Biblia, pero no en el Dios de la Biblia. Eso produjo que gente religiosa que tiene ritos, pero no cambia su vida de dependencia, pueden andar en las calles con sus pachamamas o en la iglesia rezando, pero tienen dependencia de alcohol, drogas, bautizan a sus hijos, se casan en una parroquia, pero practican pecados sexuales. Visitan la iglesia en Semana Santa, pero no viven en santidad. Creen en Navidad y el nacimiento de Cristo, pero también en la prostitución, homosexualismo, el machismo. Ese es el sincretismo. En octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón y sus acompañantes llegaron a las costas americanas y conquistaron, colonizaron y evangelizaron, entre comillas, con el catolicismo a los nativos que ya tenían un sincretismo de creencia y adoraciones variadas, innatas en el corazón humano. Todos los indígenas adoraban a dioses. Los españoles ya también habían experimentado el sincretismo religioso por las religiones que los moros y otros pueblos llevaron a la península ibérica. Y así, este enredo de allá lo trajeron acá, se produjo una mezcla de culturas y creencias que aún en el siglo XXI sobreviven y que usted ve tremendo desfiles de personas adorando a todo menos a Dios. Ellos trajeron una religión en sus mentes y en sus prácticas, pero no en la santidad, misericordia y compasión y los valores que deben ser parte del cristianismo. Trajeron una religión de ritos, pero que no les impidió vivir vidas inmorales y abusar de los nativos, los españoles. También llegaron posteriormente evangelizadores buenos, católicos, que vivían su fe, que intentaron evangelizar, pero ya estaba mezclado todo. Y esa religión se mezcló con el misticismo, con los sistemas religiosos indígenas, y se creó lo que hoy es una religión popular que tiene un sistema de ritos, danzas, adoración, vírgenes, pero también adora a la tierra. Así se inició ese sincretismo. Actualmente la Iglesia Católica ha legitimado elementos de las formas religiosas populares como forma de permitir que la cultura indígena se mezcle con la fe católica y a su vez las culturas indígenas introduzcan símbolos y contenidos propios de la Iglesia y así tienen una expresión ritual mezclada que no es bíblica. Hay una gran diferencia. Los misioneros cristianos vinieron con el evangelio que transforma la vida, que no permite alianzas con ninguna otra religión o sistema de pensamiento. Y cuando los primeros misioneros evangélicos llegaron a América Latina en mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, tenían el apoyo
de la simpatía de los sectores políticos liberales, que mirando lo que había ocurrido en los países protestantes en Europa, el progreso que habían tenido, vieron que el protestantismo era un buen aliado para poder introducir la modernidad en nuestros países. Entonces empezaron a aceptar a misioneros. Pero no era una labor fácil, pues no se daban las condiciones sociales, políticas y culturales, ni religiosas, para que el cristianismo ingrese a América Latina y progrese. El catolicismo romano dominaba el campo religioso, tenía una fuerte influencia en la vida política y no permitía la predicación pública de otros cultos. También debemos recordar que las constituciones políticas afirmaban que la Iglesia Católica Romana era la iglesia oficial y en la práctica el cristianismo estaba fuera de la ley y existía persecución. Pero los primeros misioneros metodistas, presbiterianos, bautistas o de otras denominaciones, con algo de apoyo de los gobiernos liberales, querían el progreso y la democracia. Y entonces utilizaron la educación, las obras de ayuda social. Las escuelas cristianas comenzaron a presentar una propuesta pedagógica de avanzada. Y en el pasado, principalmente los cristianos en países europeos y los Estados Unidos, países que decidieron adoptar los valores judeocristianos, fueron ejemplo de integridad, responsabilidad, confiabilidad, justicia, solidaridad, fuente de progreso, para que sus ciudadanos en todas las áreas de su vida progresen. Eso nunca lo ha logrado el comunismo. No existe país ateo que haya progresado en la historia de la humanidad. ¿Por qué la gente no entiende? No existió ningún país que adoptó los valores judeocristianos que no progresó. De Europa el progreso se vino a los Estados Unidos. Trajeron los misioneros aquí y progresaron, cambiaron. Esto fue impresionante lo que ocurrió. Y de aquí, de Europa, enviaron misioneros a nuestras tierras latinoamericanas. Los misioneros cristianos trajeron a América Latina un evangelio que se vivía, no era una fe muerta, de ritos. Así, la primera generación misionera protestante no separó lo secular de lo religioso, lo privado de lo público, lo sagrado de lo profano. Más bien enseñó que la vida cristiana se vivía en todas las áreas de la vida del individuo y que el evangelio debía transformar su vida. Por eso las personas aprendieron aquello. La primera generación protestante luchaba por vivir la ética tanto en la vida privada como en la pública. Sabían que junto con su amor por Dios tenían obligatoriamente que amar a su familia, al prójimo y la dignidad humana. Por eso muchos cristianos pobres de mi país en Chile, los canutos que le llamaban, eran los mejores trabajadores. Cuarto, sus efectos en la sociedad, realidad que es innegable. Fuera de las congregaciones, el libertinaje es total. En general, los jóvenes hoy no tienen respeto de nada, no tienen grandes ambiciones, están vendidos a la diversión, al entretenimiento, adoran las redes sociales, son narcisistas, son frágiles como cristal. Con facilidad se enredan en dependencias, viven deprimidos, no respetan a sus padres, son violentos, fácilmente manipulados, aman las ideologías, las emociones y sus pasiones. En los últimos años hemos visto levantamientos violentos y criminales de los jóvenes en distintos países, manipulados ¿por quiénes? Por los comunistas. En octubre de 2017, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno tuvo que trasladar la sede de su gobierno ante la llegada de miles de manifestantes, tuvo que irse a Guayaquil. Y afirmó, la mayoría de ellos venía por mí. Durante 11 días las calles de Ecuador fueron un campo de batalla. Civiles, policías, indígenas, militares se enfrentaron los unos con los otros. ¿Por qué, queridos? Enfrentamiento entre civiles, saqueos, represión policial, robo, heridos, detenidos, muertos, daño a la propiedad privada y pública se registraron. ¿Eso es normal? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? Dotados de piedras, palos, bombas, molotov, cumplían su agenda que ocasionó millonarios destrozos, terrorismo y vandalismo. En mi país, en Chile, ocurrió lo mismo. Jóvenes vándalos, yo tuve que dar conferencias en algunos días allá, me rodearon cientos de adolescentes que no tienen idea, algunos pobres, otros ricos, de todo había, muchachos con estudios secundarios, otros que pasaron por la universidad, donde no recibieron educación, sino entrenamiento profesional, ni entrenamiento profesional, sino adoctrinamiento.
Igual que en Colombia, cientos de jóvenes, de adolescentes, han desarrollado una ideología que legitima la violencia. Viven como víctimas. La gente vive como víctima ahora. Todos tienen que dárselo. No tienen ningún respeto por la democracia. Grupos actuaban en forma coordinada en distintas partes de la ciudad, de los países. Empezaban a incendiar un lado, saquear otro. ¿Para qué? Para que la policía no pueda llegar. Nada de eso fue circunstancial o automático. Todo es el resultado de un sistema cuya filosofía de pensamiento es crear la lucha de clase, la lucha de sexo, es crear la lucha entre padres e hijos, entre autoridades y el público, y que vea a la democracia como opresora. Una de las estrellas de la cadena de televisión más izquierdista del mundo, CNN, el presentador de CNN, Chris Cuomo, dijo, después de las protestas violentas en Estados Unidos, ahora muchos ven las protestas como el problema. No, dice él, el problema es lo que lo obligó a sus ciudadanos a tomar las calles. ¿Qué fue? Dice, las desigualdades, las injusticias persistentes y venenosas. Dijo Cuomo a sus espectadores, y por favor muéstreme dónde dice que se supone que los manifestantes deben ser educados y pacíficos, porque puedo mostrarle que los ciudadanos indignados son los que hicieron del país lo que es y llevaron a cualquier hito importante. Para ser honesto, este no es un tiempo tranquilo. Ese es un presentador de la cadena de noticias más mentirosa del mundo, que le ofrece noticias para lavarle el cerebro. Esa es precisamente la mentalidad de los progresistas modernos, que van en contra de la moral, contra la justicia y contra el Estado de Derecho. Queridos jóvenes, queridos padres, ese no es el mundo cristiano. Conclusión. La filosofía postmodernista y la antigua filosofía comunista tienen el mismo origen. Satanás, quien se rebeló contra Dios y es quien intenta que la gente no crea en Dios y que ellos decidan lo que es bueno y lo que es malo. El mismo Dios que disciplinó a Adán y Eva por creerle al Padre de mentiras es el Dios que nos ordena que no creamos ni aceptemos ningún aspecto de la filosofía y el estilo de vida que promueven y que provenga del demonio y de quienes son parte de sus ejércitos de sofisticados millonarios, ¿cierto? Los Bill Gates, los Soros, o políticos del mundo, los Biden, hombres, mujeres, adolescentes, profesores de universidad, dueñas de casas, pobres y ricos. Nada con los que son del reino de las tinieblas. La orden divina es vivir la verdad y practicar la santidad en toda nuestra manera de vivir. Esa es la verdad, y el cristiano, si es genuino, no puede aceptar el reino de las tinieblas. Tiene que vivir en el reino de la luz. ¿Está usted viviendo allí?